vemos que se titula los dones espirituales. Los dones espirituales. Vemos que entonces estos dones espirituales se mencionan mucho en las Escrituras, pero ¿quién da estos dones espirituales, hermano? ¿Cómo dice el versículo de memoria? ¿Cómo nos dice? Dice de esta manera: sigan el amor, procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. 1 Corintios 14:1. Sigan el amor. Entonces vemos el principal de todos los dones, el principal de todos los dones, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, voy a hacerle una pregunta a la hermana directora, luego a mi esposa, la segunda, la tercera al hermano, todo ahí distribuido todo. Entonces, vamos a comentar la del domingo. Vamos a comentar. Nos dice la pregunta, hermano. Dice, ¿cuál es el énfasis de este pasaje? ¿Cuál es? Esa es la pregunta. Diversidad de dones. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Con referencia a 1 Corintios 12, del 1 al 6, dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, o sea, no cambia, aunque cada quien tenga diferentes dones, siempre es un mismo Espíritu. También dice que hay diversidad de ministerios, y también dice que aunque hay muchos ministerios dentro de la iglesia, pero el Señor también es el mismo, un mismo Espíritu, un mismo Señor. Y también dice que hay diversidad en operaciones, en actividades dentro de la iglesia, pero siempre todas estas actividades van enfocadas a un mismo Dios, a un mismo Espíritu. Amén. Vemos, hermanos, que nos dice el versículo 3, Jesús Señor, dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces vemos, hermano, que todos los que estamos aquí presentes, vemos, nos dirige el Espíritu Santo. Por eso estamos aquí. Él nos dirige. El Espíritu Santo nos va perfeccionando a cada uno de nosotros. Nos va perfeccionando a cada uno de nosotros, hermanos. Más adelante vamos a encontrar la forma en que el pueblo de Dios tiene que llegar a hacer. Entonces vemos que la pregunta del lunes, a Mago le vamos a hacer esta pregunta. ¿Por qué la analogía de un cuerpo con muchas partes apropiadas para representar la iglesia y sus miembros? ¿Cuál es? La del lunes. La del lunes. Acá. Esta pregunta. Sí. Dice que la analogía dice es propiedad para presentar a la iglesia y a sus miembros, porque dice que los miembros son muchos, pero los da un solo espíritu y el Señor es uno mismo. Por eso dice que debemos de estar unidos, y el que profetiza dice que profetice para Dios,
los maestros también, todo debe de ser para edificación de la iglesia, dice. Porque así como Cristo edifica la iglesia, así debe de ser los dones de nosotros. Pero que haya un intérprete, porque si no hay un intérprete con los que hablan lengua, de nada nos sirve, dice, porque ¿qué aprovechamos nosotros? Nada, ¿verdad? No sabemos ni qué es lo que dijo aquella persona, porque vemos los apostólicos que esos caen, que según reciben el Espíritu Santo, pero nadie les entendió nada porque no tienen un intérprete. ¿De qué les aprovechó a los miembros? De nada. Así es la iglesia, dice, cuando no se tiene un intérprete, de nada nos sirve, porque todos los dones espirituales, por eso dice procurar los dones espirituales, porque todos vienen de Dios, todos los da un mismo espíritu, pero dice que sean para provecho de los miembros de la iglesia. Amén. Amén. Vemos, hermano, el Señor usa la metodología del cuerpo humano. En el cuerpo humano tenemos muchos miembros. Vemos y todos funcionan unidos. Vemos que todos están unidos, nuestros miembros que hay, tenemos el cuerpo humano, esa unidad. Y vemos que al menos en nuestras manos hay como 14 huesitos, y todos unidos. El pie no puede decir a la mano, no me sirve para nada, así que no eres del cuerpo. Ándale. Porque vemos que el pie no se puede curar solo cuando una herida, tiene que ir la mano a curarlo para que el pie sane. Así también la vista dice que es necesario en nosotros, no podemos decir, no me sirve para nada porque eres ojo. Pero Amén. Vemos que es el que nos señala el camino por donde debemos caminar para que no tropecemos. Así también la oreja. Si no escuchamos, pues tampoco podemos decir a la oreja, no sirve para nada, porque es la que nos indica, escuchamos y nosotros vamos a la parte que nos indica. Entonces vemos, hermano, que ven, el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, Dios es el mismo, y un mismo Espíritu, Entonces vemos que solamente Cristo es el mismo, Dios es el mismo, y un solo Espíritu. Padre y el Espíritu Santo imparten los dones, hermano, imparten los dones. Esos dones son dirigidos precisamente a la iglesia, hermano. Al menos aquí, mira, aquí hay varios hermanos y hermanas, y cada uno tiene un don. Pero entonces vemos que esos dones tienen que ser despertados. ¿Cómo? Vemos que los dirigentes de diferentes departamentos tienen que ocupar esas personas para que despierte el don, lo eche a andar precisamente, porque Dios se complace en que podamos ser participantes de sus dones para un ministerio. Entonces vemos que ese ministerio nos dice en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Versículo 13 nos dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en nuestro cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, o todos se ha dado abiertamente un don de espíritu a cada uno. El 12 al 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Nos dice, si dijere el pie,
porque no soy mano, no soy del cuerpo, para eso no será del cuerpo. Y dirige la oreja, si dirige la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Vemos que el cuerpo, el ojo del ser humano, vemos que estando centrado en nuestro Señor Jesucristo, el ojo conduce a muchas personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que un contexto dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, sino alumbra a todos, a todos. Vemos, hermanos queridos, que nuestro Dios usa el ser humano, pero tenemos que participar aquí para que nuestros dones puedan ir creciendo poco a poco. Hermanos queridos, solamente nuestro Señor Jesucristo tiene el deseo de despertar conocimiento, inteligencia espiritual en las cosas de Dios. Ese es el deseo, para que podamos ser participantes del ministerio de su obra. Para eso, hermano. Ahora vamos con el hermano Lalo. Un camino más excelente. Dice la pregunta: ¿cuál es el papel del amor en lo que respecta a los dones espirituales? ¿Cuál es? Bueno, el amor nos dice que es un don entre muchos. Es el medio a través del cual todos los dones alcanzan su propósito final. Nos dice aquí el capítulo 13 de Corintios enseña que los dones espirituales solo pueden ser usados adecuadamente mediante el amor. ¿Y quién nos enseña el amor? Aquí el amor es Dios. Dios nos usa como dones. Haz cuenta que todo el ser humano sin amor no puede dar dones. Es decir, si yo quiero hacer un trabajo, es un don que Dios me dio, un enseñamiento. Y yo estoy aquí aprendiendo. ¿Y qué estoy aprendiendo? Algo que Dios me puso en mi mente. Alcanzar el amor y atraer a las personas, así como usted me lo ha estado enseñando. Cuando usted se paró a mi puerta, yo tenía rencor, traía coraje. Entonces a usted le dio un don y ese don me lo está transmitiendo a mí, y aquí estoy. Eso es lo que yo estoy aprendiendo de ustedes, a transmitir amor, un don que Dios me dio, que yo lo tenía escondido. No sé si me equivoque, pero aquí hay algo que me llama mucho la atención. Dice que en Corintios Pablo se enfocó en definir el amor genuino diciendo en qué consiste, es decir, qué hace y qué no hace. Los verbos que eligía para caracterizar el amor indican que esto no es tanto algo como sentimientos, dice, como algo que practicamos. En tal sentido, él decía que el amor es paciente, bondadoso, se regocija en la verdad, todo lo sufre o lo disculpa, no siente envidia, no es fantasioso, no es arrogante, orgulloso, no se comporta de manera grosera, no busca lo suyo, no es egoísta, no se irrita fácilmente, no guarda rencor, no se deleita en la maldad o injusticia. Es total de 15 verbos proporciona una guía sólida para el comportamiento adecuado en la práctica de los dones. Es
es algo que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, como Amén. usted lo ha dicho. Es un don que nosotros tenemos que descubrir, tenemos que ir abriendo y dejarnos llevar por ese don. El don mayor de toda la humanidad es el amor. Eso es, a lo mejor estoy mal, ¿verdad? Pero usted dígame si me equivoco. Entonces, dice, el amor edifica. Sí. El amor edifica. Entonces, si no hay amor, para tener amor tenemos que primero aceptar al Señor Jesucristo. Porque dice en 1 Juan, Dios es amor. Entonces, si aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, ese amor que Él tiene nos imparte a nosotros. Y ese amor que nos imparte, tenemos que impartirlo a nuestros semejantes, precisamente. El amor de Cristo es que vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, el pueblo de Dios, si tiene ese amor, tiene que buscar almas para el reino de Dios. Va la del... A ver. Quiero agregar ahí, nada más agregar un poquito más. Hay un texto, lo que dice San Juan, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo puedo dar ese amor? Lo que leyó Lalo, envidioso, afectivoso. ¿Cómo puedo dar ese amor? Ese amor que es diferente. Vamos a poner, es un amor espiritual. Es decir, para yo poder amar a mi prójimo, tengo que conocer al que es a Jesús, a Dios. Tengo que tener esa relación con Dios para tener amor y darlo, porque Dios es la fuente del amor, es la fuente del amor. Entonces, sin el amor de Dios en mi corazón, yo no amo. Y ese don es algo especial que Dios da. ¿A cuál? Aquel que lo acepta como su Salvador personal. ¿Cuál es aquel? El que lo acepta, el que cree, el que confía, el que hace, se presta a hacer la voluntad de Dios. Ese es. Es decir, vamos a ver un personaje rápidamente. El apóstol Juan, antes de conocer a Jesús, ¿cómo era? Le llamaban el hijo del trueno, de carácter débil. Por cualquier cosa se enfadaba y explotaba completamente. Así era Juan. Pero en la medida que él se iba relacionando con Jesús, tú, Lalo, caminaba, su carácter fue cambiando, fue transformando. Cuando escribe la primera carta de Juan, la segunda, la tercera, ¿quién iba a pensar que esa persona grande, que ya estaba grande, era así cuando era joven? No era así, era lo contrario. En la medida que nosotros tengamos como con Dios, Él nos va a transformar nuestro carácter, ¿verdad? Especial, y vamos a dar ese amor. Vamos a tener el Espíritu de Cristo, lo que decía hace Lumiel, predicar, de interesarse en las personas, de ayudarlos y todo eso. Pero va a ser el resultado de esa comunión que tú tienes hacia Dios. Ahí está, nada más es eso. Entonces, ahí cuenta, lo que Dios dice, sobre todas las cosas, procuren el amor. Lo que debemos procurar todos los días es tener una relación especial con Dios. Cuando hagamos eso, un hábito, una costumbre, vamos a tener el amor de Dios, vamos a entenderlo. Es la única forma de adquirirlo. En la medida que crezcamos y buscamos a Dios, Él nos va transformando y vamos a dar amor a la gente. Amén. Vemos, hermano, que entonces ese amor aquí nos habla. Vámonos precisamente al profeta Daniel. El profeta Daniel tenía amor. Uno, tenía fe, confiaba en Dios. Vemos que cuando el profeta Daniel entendía todo el misterio
de una profecía. Él conoció la profecía que Dios le dio a Nabucodonosor. Y entonces vemos que también le declaró todos los misterios de la estatua, uno por uno. Ese tenía los misterios y la ciencia del conocimiento de profecía. Ahora vemos, cuando Darío, en el segundo año de Darío, vemos que cuando Belsara murió esa misma noche, tomó el puesto Darío, teniendo 62 años. Entonces vemos que Dios tenía a Daniel presente para declarar las profecías. Entonces vemos que Nabucodonosor lo puso jefe de todos los gobiernos del país, de 127 provincias, jefe de todos los gobiernos. Entonces, todos los gobiernos de las 127 provincias iban a comunicar a Daniel todas las cosas y él se lo comunicaba al rey, porque él estaba en la corte. Pero vemos que los trazapas y todos los consejos del rey, hicieron una trampa a Daniel. Entonces dijeron al rey Darío: tú, rey Darío, según la ley de los medos y persas, has firmado un decreto que todos durante 30 días que invoquen el nombre de otro Dios, no siendo el suyo, sea tirado al foso de los leones. Entonces, sí es cierto, y firmó. Entonces, Daniel, que era de la transmigración, descendiente de los reyes, entonces no te obedece, no hace reverencia a la estatua que tú dijiste, y ora a otro Dios. Darío vemos que entonces, bueno, dice, para que se cumpla la ley de los medios y persas, pues llévenlo al foso de los leones, ahí llévenlo. Entonces vemos que llevaron a Daniel al foso de los leones, ahí. Y vemos que Darío no durmió, se le fue el sueño, no durmió tampoco Darío. Él no tuvo tampoco cantores, ni se perfumó, ni nada. Estaba triste, porque Daniel estaba en el foso de los leones. Pero de mañana se levanta y dice: Daniel, al Dios de que tú sirves diariamente, te ha librado de la boca de los leones. Viva, oh rey, sí, porque Dios me ha encontrado que soy inocente delante de Dios y delante de ti. Entonces vemos que lo mandó hasta aquí y salió. Entonces le dice a los demás: Daniel está en el foso de los leones, pero yo veo una persona ahí muy diferente, como Dios de los santos. Entonces vemos que él agarró y entonces se fue y lo llamó. Vemos que entonces Darío mandó a buscar a los que acusaron a Daniel, y vemos que Dios vio el castigo que Dios le dio a la familia de los que acusaron a Daniel, a él, a su mujer, a sus hijos. Fueron al foso de los leones, y vemos que ni llegaron al fondo y fueron destruidos inmediatamente. Vemos que entonces engrandeció Daniel, dice: decreto en todo el imperio que adoren al Dios del cielo, que adoren al Dios del cielo. Entonces vemos que un decreto, y el que no lo adore al Dios del cielo de Daniel, que sea puesto su casa en muladar y en una horca para guindarlo. Vemos que todos empezaron a temer el nombre de nuestro Padre Celestial, hermanos queridos. Pero Daniel
Él entendía la profecía. Daniel tenía fe, precisamente, y por eso fue librado. Entonces, hay para el pueblo de Dios una enseñanza. No olvidarnos jamás del Dios que hizo el cielo y la tierra, que es el único que nos puede librar, hermanos queridos. Y va a venir un tiempo en que el pueblo de Dios tiene que sufrir, pero entonces vemos que ya no habrá muerte, aunque quisieran matar. Nos dice que los hombres, antes del decreto de dar muerte, unos van a estar, el pueblo de Dios, unos en el bote, otros en el escondido. Pero entonces vemos que cuando los impíos quieran sacar su espada y lo van a espadar al pueblo, va a ser hojas, basura en sus manos. Vemos que entonces, hermanos queridos, Dios protege a su pueblo. Y ese mismo Dios va a proteger al pueblo adventista del séptimo día, hermano. Vamos con la pregunta del miércoles al hermano Juan. Al hermano Juan. Nos dice aquí, ¿qué instrucciones particular dio Pablo con respecto al don de lengua? Esa es la pregunta. Consideramos ahí que el primer reto que tenía Pablo era pues cómo compartir el mensaje y quería que se compartiera de la manera correcta en las diferentes lenguas. Y algo que mencionaba ahí es en el último párrafo, el mal uso y el abuso de este don por parte de la iglesia de Corintios causaron un desorden y confusión en el culto público. Entonces, contestando a la pregunta, ¿qué instrucción particular dio Pablo con respecto al don de las lenguas? Era de que quien tuviera ese don debería saber interpretarlo para la construcción y obra de la iglesia. Posteriormente, el siguiente día habla de el don de cómo predicar. Entonces, es un complemento importante entre estos dos dones para saber, pues, cómo compartir y cómo saber dar el mensaje. Amén. Vemos, hermanos, que el que habla en lengua, vemos que había en mis tierras, le llevamos el evangelio y aceptó. Entonces, él era Pentecostés. Entonces vemos que dice en lengua, dice que él hablaba en lengua, pero vemos, dice pura mentira, dice. Vemos que lengua significa interpretar los idiomas precisamente, en lengua. Vemos que entonces, por eso dice el Señor Jesucristo, será aplicado el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a todos. Vemos por qué, porque vemos que el Espíritu Santo es el que conduce a las personas para esto. Entonces vemos, hermanos, que nos dice, nos dice precisamente que todos deben hablar lengua antes de reclamar el bautismo en el Espíritu es una perversión. Por lo tanto, la idea de que todos deben hablar en lengua antes de reclamar el bautismo el Espíritu Santo es una perversión, dice esta notita aquí. Pero entonces vemos que nos dice en Hechos 10, nos habla en Hechos 10. ¿De qué nos habla ahí? Hechos 10 nos habla de Cornelio.
Cornelio era un capitán que tenía 100 soldados a su cargo, un gentil. Entonces vemos, pero él ayudaba a los judíos en diferentes partes, ayudaba a los judíos. Entonces, pero él oraba a Dios, tarde y mañana. Pero un viaje a las 3 de la tarde estaba orando, cuando se le presentó un ángel y le dijo: tus oraciones y tus limonas han sido escuchadas en el cielo, pero manda a Jope, a casa de Simón Curtidor, y búsquete a Simón Pedro por nombre. Él te va a enseñar lo que debes hacer. Entonces Pedro ahí estaba precisamente, tenía hambre. Entonces vemos que el apóstol Pedro, en ese instante que tuvo, vio lienzos 4 veces que bajaban del cielo, tomado de las 4 puntas. Y entonces vemos que le dijo una voz: Pedro, mata y come. No, Señor, dice, nunca he comido cosas impuras e inmundas hasta ahora. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Él se quedó pensando. Cuando entonces le dice el Espíritu Santo: Pedro, ahí te buscan unos, yo los he enviado. Entonces, anda, que ahí están. Y sale Pedro y toca la puerta. Aquí está Simón Pedro. Sí, yo soy, dice. ¿Cuál es? ¿Por qué me buscan? Mira, el Espíritu Santo le habló a Cornelio para que pueda hablar y puedan ser convertidos. Entonces llegó Pedro, se fue con él 6 hermanos judíos que estaban circuncidados. Entonces vemos que empezó a platicar. Entonces sale Cornelio, ahí tenía Cornelio a sus amigos íntimos, mucha gente. Entonces sale a alcanzar a Pedro y se le postra. Lo levanta: levántate, yo soy un hombre igual como tú. Ahora, ¿por qué me has mandado a buscar? Antier a las 3 de la tarde, como esta hora, un ángel me dijo que yo te iba a mandar a buscar, que tú ibas a hablar las cosas para la salvación. Empieza Pedro a hablar el mensaje. Ahí estaba hablando el mensaje. Mató la gente. Y cae el poder del Espíritu Santo, y entonces empezaron a aplicar el nombre de Dios. Entonces se admiraron los 6 hermanos judíos. También los gentiles reciben el Espíritu Santo como nosotros. Entonces vemos que le dice Pedro: Dios no hace acepción de personas, sino el que le teme en toda nación se agrada. Entonces vemos que al recibir el poder del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo fue enviado por nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Entonces, estas personas pueden ser bautizados en el agua en el nombre de Cristo. Y entonces fueron bautizados, hermanos. Vemos que Dios va acomodando todas las cosas para llegar a los gentiles. Entonces vemos, hermanos queridos, que nuestro Dios es el único que va coordinando todas las cosas. La hermana Vicenta, la del jueves, nos dice la pregunta: ¿qué dicen estos pasajes acerca particular? ¿Qué nos dice? Dones espirituales en general y el don de profecía en particular. ¿Qué nos dice? El propósito de los dones. Bueno, dice que pues Cristo es el centro y Cristo es el amor, y nosotros en nuestro cuerpo tenemos oídos, tenemos ojos, y quizás podemos decir que son las partes débiles, pero los ojos atribuyen mucho a ayudar con las manos, los pies, porque los pies no pueden caminar si
sin ver. Entonces los ojos ayudan para que sepan a dónde van. Los oídos pues para oír, y también es un punto bueno. En una parte leí que dice que ninguno tengamos en poco el don que Dios nos dio, porque a veces decimos soy la parte débil o no sé hacer nada, pero Dios tiene un lugar para cada uno, y entonces el cuerpo pues todo está unido por diferentes miembros, así que el Señor nos tiene un lugar. Nosotros debemos de estar aquí, debemos de servir con el don, aunque sea un pequeño don. Debemos de ayudar porque con amor, con sinceridad, con comprensión, con razonamiento, porque la cabeza pues es Cristo. Amén. Nos dice aquí, hermano, en Efesios 4, 7 al 11. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, predicación del cuerpo de Cristo. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la promesa. Todos, hermanos queridos, el Señor Jesucristo, vemos que no ha venido a esta tierra, porque está perfeccionando a su pueblo adventista del séptimo día, porque todos tenemos que llegar a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, semejante a Cristo Jesús. Entonces vemos que en Tito 2:14, porque dice que Él se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y prepara un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso su contexto en Tito 2:14. Hermanos queridos, todo esto bien coordinadito. Entonces, hermanos, tenemos que estar unidos en Cristo Jesús. Primero, aquí estamos unidos físicamente, y nuestro pensamiento, creo que todos estamos unidos al cielo. Vemos el Señor Jesucristo envía ricas bendiciones desde su santuario que está en el cielo. Desde allá envía bendiciones, y es tan amoroso, lleno de amor y misericordia, que uno le pide bendición a quien sea y la envía por muy lejos que esté, porque es un Dios de amor, hermano. Hermanos queridos, que Dios bendiga en estos momentos a cada uno de nosotros, para que podamos estar unidos en Cristo Jesús. Y no solamente hoy, sino semanalmente, orando por los unos y por los otros, para que así podamos estar delante de Dios. Hermanos queridos, Dios ha de bendecir a cada uno de los presentes y podamos ser participantes del reino de nuestro Dios. Amén. Terminamos solamente a ver un poquito más. Una de las características de la iglesia verdadera, Margarita, ¿se acuerda? Una característica de la iglesia verdadera, ¿cuál es? El don de la profecía, ¿verdad?
De ahí salió el movimiento adventista. A ver, dígame. Cualquier don resulta agradable para Dios si es empleado con sabiduría y amor. En eso resulta todo, en la sabiduría y el amor. Ahí viene a redundar todo, porque si no hay amor, podemos tener toda la profecía, podemos tener todos los dones espirituales, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Para otra vez, para que la hermana Maguita dé la lección, La profecía es una característica, la profecía, ¿verdad? Realmente la profecía. Nacimos, Dios, hermano, a cada uno de nosotros nos permitió llegar al pueblo verdadero. La iglesia adventista tiene el mensaje de las bestias, 2300 días, todo eso que viene en Daniel 7, 8, 9, capítulo 3 de Apocalipsis, toda la profecía, lo que enfatiza, la iglesia adventista lo tiene. Es el pueblo de Dios. No cualquier iglesia los tiene. La iglesia adventista es el pueblo de Dios, que Dios escogió. Ahora, la iglesia adventista tiene que hablar de profecía. Yo le digo una cosa, ya hay años que no se predica la profecía. Yo recuerdo verdaderamente, quiero decirles, no sé si en 84, 85, al menos en la iglesia de Vallarta, se promovía mucho la profecía. De hecho, sacó un programa en esos años más o menos, 84, 85, donde se dio una clase especial de Apocalipsis. Tú, Raquel. Se invitó a toda la comunidad. Además, salió en el periódico, Iglesia Adventista, temas Apocalipsis. Nos tocó estar ahí. De hecho, iba mucha gente. Mucha gente, estaba lleno de la iglesia. Todo lo que es profecía, las bestias, el oso, el león, todo eso, el santuario, todo lo explicó César Martínez. Se aventó 2 semanas. Después dio César otras, después pasó no mucho tiempo, se predicaba antes mucho la profecía, se promovía mucho la profecía, todo eso. Y esa vez que hicieron la profecía, como salió en el periódico, muchas iglesias de otras iglesias, congregaciones, pentecostés, bautistas, asistieron al curso y se quedaban asombrados. ¿Cómo explicaba la profecía César Martínez? Ese tenía el don de la profecía, ya casi muy pocos. De hecho, lo invitaron a César a la iglesia bautista, a la iglesia pentecostés, a dar temas de profecía. Tremendo. Y yo recuerdo que 84, 85, entre esos que daban profecía, estaba César Martínez, estaba los hermanos Sausa, Álvaro, y su otro hermano Sausa. Ellos, como eran de Vallarta, casi se promovía mucho la profecía. De ahí salían a Madero, a Caracol, a dar temas de profecía. Hoy se ha quedado rezagado eso. De hecho, la sierva del Señor menciona que deberíamos predicar más profecía. Y dice, Daniel, Apocalipsis. Así que, hermanos, profecía es una característica que la iglesia tiene y debe predicar la profecía. Pero la profecía tiene que estar respaldada por la palabra de Dios. Hay muchos que hablan de profecía o de Daniel 7, 8, 9, pero no encaja. No estoy de acuerdo con la palabra de Dios. Y Dios dio una gran bendición pertenecer al pueblo verdadero. Vamos a buscar hacer planes. Pocas veces hay pocos hermanos que dan profecía, Hay pocos. Casi no hay muchos. Daniel igual, Daniel también igual, el papá de Daniel también. Y están unos hermanos que van a la roca. De hecho, años atrás quise invitarlo, pero como era maestro, no podía. Vamos a la manera, a ver si lo buscamos ahí. No sé si sigue estudiando de maestro, para que hable de profecía. Es una característica que debe tener la iglesia de profecía. Bienvenido. Vamos a terminar este programa de escuela sabática, hablamos de los dones. Vamos a cantar el himno Iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo debe estar unida, ¿verdad?, al servicio de nuestro Dios. Iglesia de Cristo. Tan pronto los que puedan puestos de pie para terminar el programa de escuela sabática.